Bien, a continuación les voy a presentar la corrección del parcial 3 de fluidos con agua abierto como se muestra en la figura. Tiene un ángulo de elevación de 15 grados y una profundidad de 1 metro. Lo que nos piden hallar es la aceleración constante máxima para cuando esté subiendo y la presión máxima y mínima que puede tener sin que el agua se derrame en el recipiente. Y el B, si la aceleración es de 2A, o sea, dos veces la aceleración del primer punto, cuánta agua se derramó. Listo. Bueno, entonces en este primer punto, lo que se tiene que mirar primero es la geometría. Y como veíamos acá, pues la línea que estaba junto al 2, que se podría decir que es esta, cuando, o sea, está de esta manera. Y cuando el recipiente empieza a acelerar, pues como que eh, el agua tiene que ir un poco más arriba. Entonces, pues se genera un cálculo de A, que iría desde esta parte hasta esta parte, para generar una geometría con los 5 metros de largo que tiene el recipiente. Bueno, ¿cómo podemos analizar esta geometría? Con el volumen. Se analiza con el volumen, como tenemos acá. Primero analizamos A y por triángulos rectángulos obtenemos A. Y con el volumen hallamos el volumen de agua. Se halla esta distancia en el punto en el que se va a derramar el agua, pero pues no se derrama. O sea, quedaría hasta estos 3 metros. Y esto se extiende con una línea formando un ángulo de teta con respecto a B, a esta longitud. Y lo mismo, como es el mismo volumen de agua, entonces lo igualamos a lo que hallamos anteriormente, que es 13,35. Y sería un medio de la base por la altura, por la profundidad, pero recordemos que la profundidad era 1 metro, entonces pues lo que tenemos es que es de 8,9 metros, que pues esta es una superficie imaginaria, así como lo era esta, así como lo era esta. Listo, ahora obtenemos la tangente de teta, que es igual a 3 sobre 8,9. Ahora procedemos a hallar las fuerzas que están actuando en esta superficie, que son estas fuerzas. Las fuerzas que hay aquí y las fuerzas que hay acá. Listo, ¿esto cómo lo hacemos? Con sumatoria de fuerzas en Y, igualándolo a la masa por la aceleración de gravedad, y con sumatoria de fuerzas en X, igualándolo a la masa por la aceleración en X. Perdón, aquí era masa por aceleración en Y. Listo, obteniendo ya estas expresiones, finalmente obtenemos estas ecuaciones. E igualando, bueno, también obtenemos esta expresión para la sumatoria de fuerzas en X. Igualando estas expresiones, nos damos cuenta que la presión que hay en 2 menos la presión 1 va a ser igual a una presión. En este caso sería la presión que hay en este punto en el rectángulo horizontal. Entonces aquí hay una presión 2 y aquí hay una presión 1 y aquí hay una P. Y pues todo esto va por un delta de área, ¿no? Un delta de área. Listo. Eh, bueno, ya continuando, nos damos cuenta que esas presiones deben ser las mismas pues para que en ese momento el recipiente no se derrame, no derrame agua. Entonces, como igualamos las presiones, entonces ahora lo que tenemos que hacer es igualar las expresiones que teníamos. Entonces igualamos esta con esta y obtenemos esto. Aquí ya despejando, pues nos quedaría h2 menos h1 sobre x igual a la aceleración coseno de 15 sobre la aceleración seno de 15 más y. Porque coseno y seno de 15, como lo tenemos aquí, pues la aceleración es un vector que va con un ángulo de inclinación. Entonces, la aceleración por el coseno de 15 sería la aceleración en x y la aceleración por el seno de 15 sería la aceleración en y. Ahora tenemos que la tangente de teta va a ser igual a la altura al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, a la altura sobre la distancia en x. Entonces ahora igualamos la tangente de teta con las aceleraciones, pues con la ecuación que habíamos obtenido anteriormente, y de ahí despejamos y hallamos la aceleración. Recordemos que antes teníamos
la tangente de θ igual a 3 sobre 8,9 y pues eso es lo que nos va a ayudar para hallar la aceleración de 3,16 con un ángulo de 15 grados. Listo. El punto B nos decía que si la aceleración es de 2 veces la aceleración del primer punto, ¿cuánta agua se derramó en L, en una longitud? Bueno, para esto multiplicamos el 3,76 por 2, nos da 7,52 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación de 15 grados. Y lo que tenemos que hacer es despejar θ de esta ecuación, de la ecuación que teníamos arriba anteriormente. Despejamos θ con esa aceleración y lo que tenemos es un ángulo de 31,71 grados. Ahora, reemplazando pues ese ángulo, diciendo que la altura que hay aquí para que se derrame tendría que ser L, entonces tenemos que la tangente del ángulo θ va a ser igual a 3 más L sobre 8,9, que sería pues nuestro E en la superficie imaginaria que teníamos. Entonces sería 3 más L sobre 8,9. Y despejando L, tenemos que el recipiente derramaría agua a una altura de 2,49,89 metros, pues en este sentido, o sea, a 31,71 grados. Este es el segundo punto. Nos dice que el agua fluye constantemente a través de una tubería de longitud L y radio de 75 milímetros y tenemos que calcular la velocidad de entrada uniforme si un máximo en la parábola es de 3 metros sobre segundo. Bueno, entonces tenemos que calcular esta velocidad que entra. Listo. Aquí tenemos lo que vendría siendo el diagrama, pues lo que habíamos visto anteriormente, y las incógnitas. Eh, lo primero que hacemos es anotar, o bueno, lo primero que hice es anotar la ecuación de Reynolds eh, y despejar valores. En este caso, como no hay una variación de masa en el sistema, tenemos que esto es cero. Tampoco pues hay una variación de volumen, entonces ponemos que esto es cero y lo único que tendríamos sería la, pues, la densidad por el vector en B, por la velocidad por el vector unitario, por un diferencial de área, que sería esto que tenemos acá. Bueno, eso ya lo despejamos un poco. Tendremos que ser igual a la velocidad por un diferencial de área. Y ahora tenemos que 0 es igual a la velocidad de entrada menos la integral de la velocidad de salida por el diferencial de área. ¿Por qué la velocidad de entrada? Porque pues como vemos en el primer punto, esta velocidad de entrada es constante en todos lados. Entonces, pues no habría un diferencial de área. Más que como vemos aquí que estamos integrando, tenemos la velocidad de salida pues, con una parábola. En este caso, la ecuación de la parábola es esta, pues porque la ecuación de una parábola en ese sentido es 2 veces el radio menos el radio al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos acá. Eh, Aquí tenemos la velocidad de salida por el diferencial de área. Y tenemos que el diferencial de área es 2pi por r por dr. Bueno, tenemos eso y ya aquí reemplazando de una mejor manera, lo tenemos como se muestra. Eh, y continuando con el tercer punto, lo que se tiene que hacer es hacer el cálculo del tiempo requerido para vaciar el tanque. En este caso, un tanque que se está drenando agua, como se muestra en la figura, donde la velocidad está dada por la profundidad del tanque, aquí como la tenemos, el área transversal del tanque y el área transversal de nuestra tubería de salida. Este tanque se mantiene a 10 kilopascales y hay que encontrar el tiempo requerido, como ya lo había dicho. Ah, hay que dibujar el volumen de control también. Dibujando el volumen de control, que es como lo tenemos acá, vamos a tener dos estados, el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es donde el agua se encuentra pues, en nuestro tanque y el estado 2 es donde el agua está saliendo de nuestro tanque. Designamos como línea de referencia la línea que se encuentra pues, en donde empieza la sección transversal del tanque y se hace después de
obtener nuestra edad más la altura 1 es igual a la presión 2 sobre grama más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el z2. En este caso z2 es 0 y la velocidad en 1 se considera 0 pues dado que se va a desocupar de una forma muy lenta el tanque. Em, la presión, la presión 1 la conocemos y la presión 2 la tomamos como si fuera 0. Entonces lo que hacemos es hacer el despeje de esta ecuación con los datos obtenidos y nos damos cuenta que la velocidad 2 es 7,67 metros sobre segundo y que la velocidad 2 es la velocidad c, que es la que se podía hallar acá, la que se pedía hallar, perdón. Eh, pues haciendo el cálculo de nuestro diferencial de volumen, que es una área por un diferencial de altura, obtenemos pues esta expresión. Y bueno, ya como tenemos función de Reynolds para que este cálculo para determinar el tiempo, pues esto, bueno, lo tenemos aquí de esta forma. Como no va a haber un cambio en el sistema, es cero, pues va a haber un cambio en el volumen de control que tenemos, en el volumen que estamos analizando con respecto al tiempo. Por eso pues dejamos esta integral. Y eso lo vamos a sumar a la velocidad por un diferencial de área. Bueno, estas dos ecuaciones se igualan y se obtiene esto, que sería un área por un diferencial de altura, como lo veíamos acá, eh, sobre un diferencial de tiempo, que va a ser igual a menos la velocidad 2 por el área 2, o la velocidad en c. Ya despejando esto, pues empezaríamos a despejar el tiempo, que es lo que queremos obtener, y despejando el tiempo tenemos que desde la integral que va desde 2 hasta 0, porque recordemos que se está vaciando, entonces pues esta integral es desde lo más grande hasta lo más pequeño, por lo que se está vaciando de 2 a 0, sobre el área 1, por el área, la integral de 2 a 0 del área 1 sobre el área 2 por 2 veces la gravedad, por la presión 1 sobre gamma, más la altura, eh, pues a la menos un medio por un diferencial de h. En este caso reemplazamos u por el método de integración y pues reemplazando esta expresión por u, solucionamos nuestra integral, lo cual nos quiere decir que pues es esto y aquí ya pues se ve como de una manera más explícita lo que queríamos conseguir para llegar a nuestro tiempo, que pues era lo que nos pedían y es un tiempo de 328,7 segundos. Finalizando con el cuarto punto, este nos dice que un cuarto de bomberos extrae agua de mar de una tubería sumergida y la descarga a través de una boquilla, como se muestra en la figura. La pérdida de carga total es de 6,5 pies. Y pues si la eficacia de la bomba es de 4U, donde U es el último código, y el motor trifásico es de 8P, donde P es el penúltimo código o el penúltimo número del código, con un factor de potencia de 0,8. Bueno, entonces lo que toca es determinar en A cuánto es la potencia de la bomba. Eso es lo que vamos a ver primeramente. Listo, aquí en este punto A tenemos la bomba, tenemos un estado 1 y un estado 2 y pues acá tenemos nuestro volumen de control. Lo que vamos a hacer es pues ver cuál es la eficiencia de la bomba y la eficiencia del motor, en este caso 45% de eficiencia y 88% de eficiencia. Listo, en donde nada, vamos a calcular la potencia de la bomba en HPs y para esto necesitamos la ecuación de energía. Teniendo aquí la ecuación de energía que es un poco parecida a la de Bernoulli, sino que en este caso se le agrega la potencia de la bomba y las pérdidas. Y esta sería pues iniciando nuestra ecuación, la ecuación de la energía. Cancelamos la potencia 1, 0, la altura 1 es 0 por nuestro nivel de referencia, la velocidad en 1 es 0 también y solo nos queda la altura de la bomba, pues para hallar nuestra potencia de la bomba. La presión en 2 también es 0, la altura sí, en nuestro estado 2 es 10. La velocidad es la que conocemos y es de 140 pies sobre segundo y las pérdidas son de 6,5 pies. Listo. Eh, entonces decimos que nuestra altura de la bomba para pues hallar nuestra potencia
es de 324,85 pies. Pues por lo que tenemos nuestra altura de la bomba y ahora queremos hallar nuestro caudal, que va a ser el área por la velocidad de salida. En este caso, pues si estoy analizando el área por donde está saliendo, pues necesito también la velocidad por donde está saliendo. Y es un área y multiplicada por la velocidad, que el caudal nos dará 3,05 pies cúbicos sobre segundo. Ya en este caso, calculando nuestra potencia en la bomba, tenemos que hacer la eficiencia por, por el gamma del agua, o sea, por el peso específico del agua, por el caudal, por la altura de la bomba. Y y pues ya conociendo esos valores, tenemos que es de 21.478 libras pie sobre segundo, que eso dividiéndolo entre 550, eh, entre 550, pues nos da nuestra potencia de la bomba en horsepower, caballos de fuerza. Y esa es la potencia de la bomba. Eh, entonces ya tendríamos resuelto el punto A. Para el punto B necesitamos saber cuál es el costo mensual de la motobomba que trabaja 6 horas diarias y durante un mes. Pues ya también entramos a manejar los códigos, será en el siguiente diapositiva. Bueno, entonces como trabaja 6 horas diarias, lo que a nosotros nos interesa saber cuál es el factor de potencia, o sea, cuál es el ángulo para calcular nuestra potencia real. Eh, Entonces la potencia activa vale 495 pesos y la potencia reactiva vale 628 pesos, como lo podemos ver acá. Con nuestro factor de potencia calculamos el ángulo y con bueno, y calculamos la potencia que hay en el eje, que sería la eficiencia que antes ya la habíamos visto del 88% por las pérdidas, por el gamma del agua, que en este caso como son unidades inglesas es de 62,4 por el caudal, que ya lo habíamos allá. Esto nos da una potencia en el eje de 1,98 horsepower, que pasando a kilowatts, tenemos que es de 1,48 kilowatts. Lo que hacemos es multiplicar 1,48 kilowatts por el coseno del ángulo, que en este caso es de 0,8 por 30 días, que es lo que trabaja nuestra bomba, por 6 horas al día, que es lo que trabaja nuestra bomba, por 495 pesos, que es el costo de, 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 de la hora, del kilowatt. Esto nos da un costo de 105.494,19 pesos y en nuestra potencia activa y en nuestra potencia reactiva es de 79.360,1 pesos. Entonces, esto nos quiere decir que nuestro costo total es de 184.255,04 pesos, como lo tenemos acá. Y ese sería el punto E. El punto C es, tenemos que determinar el cambio de presión entre la entrada y la descarga. Y hay que tener en cuenta la pérdida total de la carga. En este caso, utilizando la ecuación de Bernoulli y calculando la velocidad con el caudal que echamos anteriormente, calculando la velocidad de entrada, que es de 15,53 pies sobre segundo. Aquí no es pies cúbicos, sino es pies. Calculamos igualamos con la ecuación de Bernoulli y le sumamos las pérdidas, pues una ecuación que conocemos. Entonces es la potencia 2 menos la potencia uno sobre el gamma del agua, sobre el peso específico del agua, igual a la velocidad uno al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado sobre dos veces la gravedad, menos 10 menos 6,5, eso nos da un delta P. Despejando y hallando el delta P nos da que es de menos 19,7 kilopascales. Si lo hubiéramos hallado al revés, poniendo P1 menos P2, nos hubiera dado pues positivo. Y la diferencia de presión que hay es de 19,7 kilopascales en la bomba, en la entrada y en la salida. Y listo, eso es todo. Muchas gracias. Amor, háblame. Amor, 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 amor. ¿Qué pasó? Sí, sí estuvo bien. Pues, amor, tú eres el que sabe.